advertir que la Organización Mundial de la Salud, a través del sistema COVAX, dio un informe hoy muy importante que los problemas que está habiendo en Europa con la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca se debería solamente a 2 lotes que se han producido en Europa. Los que distribuye el sistema COVAX son los que se produce en India y en Corea del Sur. Por lo tanto, no tendría sentido suspender la vacunación en América Latina de este sistema. De hecho, en Argentina hemos recibido 580.000 dosis que estamos aplicando y estamos a la espera, por el mismo mecanismo, de recibir otra partida de otras 580.000 dosis, y hasta ahora en la Argentina no hemos tenido ninguna complicación. Eso quiere decir que la decisión del régimen de Nicolás Maduro, la comunicó ayer su vicepresidenta, de no aplicarlas en Venezuela, no responde a una información científica o a una información higiénica propiamente. Por eso yo te estoy contando esta información, es exacto lo que decís. Muchos países en Europa han empezado Dinamarca, Alemania, España, porque ellos tienen 2 lotes comprometidos, que también hay que decir que este proceso de trombosis, de coagulación, con más de 37 eventos y 2 pacientes fallecidos, todavía no está comprobado que sea la vacuna. De hecho, la trombosis pulmonar o la embolia pulmonar y la trombosis son más frecuentes en la población general que en la población efectivamente vacunada. Por precaución está bien que en Europa se detenga hasta que se pueda determinar si es causado por estos 2 lotes de la vacuna producida en Europa, pero la tranquilidad que la Organización Mundial de la Salud y el sistema COVAX es que las que llegan a América, las que llegan a Argentina y a los demás países, vienen de las fábricas productoras de la India y de Corea del Sur, que no tiene que ver con la partida que tendría problemas en este momento en Europa. Lo que vos decís es totalmente correcto, la decisión no ha sido científica. A ver, ya que usted nombró el tema de las trombosis y la coagulación, quizás es un término común, sabido y conocido dentro del mundo de los médicos, pero para la población en general, ¿por qué se está previniendo el uso de esta vacuna con respecto a las trombosis? ¿A qué se enfrentaría un ciudadano, una persona, un paciente que sufra de estas enfermedades o de estos ataques o de estos eventos, como así los nombra la prensa, que se está estudiando si guardan relación o no con la vacuna? ¿Qué es eso de trombosis o de que se coagula la sangre? Estos pacientes, primero fueron 4, después 20, hasta ahora hay 37 eventos en varios países de Europa y 2 fallecidos. No sabemos si están relacionados, pero fueron pacientes que estaban vacunados. Empezaron con trombosis, algunos coagulación de miembros inferiores. Los coágulos, como las venas crecen de tamaño desde la periferia al corazón, cuando hay un coágulo, una obstrucción de una vena, el coágulo progresa y puede impactar a nivel pulmonar y da un coágulo, una trombosis pulmonar, o puede dar un infarto si tapa una de las arterias del corazón. Son cuadros graves que pueden comprometer la vida del paciente, y como ha habido 37 eventos de coagulación importante en pacientes y 2 pacientes fallecidos, no se sabe si fue por la vacuna o fue de casualidad que estos pacientes lo tuvieron. Como precaución se ha determinado. Eso es lo que podría pasar, pero son solo 2 partidas que se han producido, o sea, se han fabricado en Europa, a diferencia de las vacunas que se están administrando en América, que vienen de Corea del Sur y de la India. Pero como está muy bien que se pare para determinar si fue de casualidad o fue producido por la vacuna. Yo he hablado con la gente de AstraZeneca y ellos no tienen determinado todavía la causa de estos eventos que se están reportando, por eso está en investigación. Ahora, hablemos de tiempo. ¿Cuánto podría durar esta determinación, esta investigación, si estos casos de eventos de trombosis
guardan o no relación con estos dos lotes producidos en Europa de la vacuna AstraZeneca. Por lo menos para tener una información veraz y que se pueda chequear, vamos a pasar algunas semanas o incluso hasta un mes, porque hay que reconstruir qué número de partida, qué número de lote, a cuántos pacientes se aplicó, si estos pacientes tenían patología previa que podía presuponer o fue causado. Y seguramente eso se va a estudiar. No te puedo decir un tiempo con exactitud, pero sé que está en investigación y han puesto estas vacunas en reserva en Europa, ya más de 10, 12 países, hasta que se sepa qué pasó, como prevención, que está bien. También quiero contar que en Europa disponen de otras vacunas y hay quien dice que también tiene que ver con una cuestión que, como es de Inglaterra, que está fuera del Brexit, podría haber una cuestión de índole política, que en las vacunas la economía y la política lamentablemente interfieren y no han pasado a ser un bien común para toda la humanidad como debería ser. O sea que hay mezclado otros intereses, pero está bien que la ciencia investigue y determine cuál es el origen real de estas afecciones. Ahora, doctor Santamaría, según su explicación, son 39 casos, 2 personas fallecieron, es decir, quedan 37 pacientes en Europa, con lotes producidos en Europa y cuya deconstrucción y cuya investigación se va a realizar en Europa. Pareciera que estamos enfrente de un problema regional específico y no con aristas hacia todo el planeta. La verdad que sí, está muy bien lo que vos planteás. El problema es de Europa con estas dos partidas y no tenemos razón científica hasta hoy para suspender la vacunación en América Latina, que está muy retrasada. Tenemos muy pocas dosis. Argentina, Brasil y otros países, al menos vecinos nuestros, Argentina tiene más de 53.000 muertos, Brasil tiene más de 280.000, se está saturando el sistema de salud en Brasil y en Paraguay. En Argentina tenemos 3.500 personas internadas hoy en terapia intensiva. Cuanto antes vacunemos, sabemos que las vacunas, esta vacuna o las otras que están disponibles, bajan la mortalidad y bajan las formas graves. Mientras no tengamos reportes científicos, en América deberíamos seguir vacunando sin duda con la vacuna de AstraZeneca. Dejamos atrás el tema de AstraZeneca, doctor Santamaría, para hablar justamente de la región. Usted daba datos sobre Brasil, sobre Argentina, Colombia es otro de los países que tiene muchísimos casos de COVID-19, pero también Latinoamérica y Suramérica pareciera que en medio de la pandemia se mostró más un tema socioeconómico de lo que es verdaderamente estar relegados en el mundo, el tercermundismo. Somos últimos en las vacunas, somos un número de casos muy alto, los sistemas de salud son quizás los más vulnerables. ¿Cuál es la situación, grosso modo, a la que nos podemos enfrentar luego de un año de pandemia en nuestra región? Mira, tenemos dos situaciones o partidos diferentes para poder. Hay países como Chile que ha podido comprar vacunas y ha vacunado a más del 26% de su población, ha comprado 10 millones de vacunas de Sinopharm y algunas de Pfizer, y eso ha podido aplicar a gran cantidad de personas mayores de 60 años. Otros países como Brasil, como Paraguay, como Bolivia, como Uruguay y Argentina, tenemos muy pocas vacunas, y viendo lo que pasa en el hemisferio norte, en Europa básicamente, y ahora lo que está empezando a pasar en América Latina, con el cambio de temperatura, nosotros creemos que en Argentina en particular, en finales de abril y principios de mayo, cuando las temperaturas bajen y la gente se tenga que agrupar, porque el coronavirus es un virus aéreo, que se transmite por aerosoles, tenemos mucho miedo de que una segunda, tercera ola, como la queramos llamar, aumente los casos, la gravedad y aumente la mortalidad, porque no llegamos al plan que tenía nuestro gobierno de vacunar a 10, 15, 20 millones. En Argentina hoy hemos vacunado solo a 2 millones de personas, cuando somos 45 millones. Y la verdad que estamos muy preocupados por lo que va a venir en esto del coronavirus y sobre todo con las nuevas cepas circulantes. Es decir, para el hemisferio sur y sus estaciones,
entre otoño e invierno, si no se vacuna a